supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina, mete la pista, venteame lo que sea. I like your boom boom girl. Hey, ya vi que estás solita, acompáñame. Bien, jóvenes, vamos a empezar el capítulo de rectas paralelas cortadas por una secante para primaria y secundaria, pero habría que primero definir qué cosa es una recta paralela, ¿no? O qué son las rectas paralelas. Observemos el siguiente gráfico, ¿no? La final de 100 metros planos, Usain Bolt cruza la línea y aquí observamos claramente las marcas de división de los carriles de la competencia, ¿no? En la pista. Estas marcas simulan claramente dos rectas, en este caso las que señalo, que aparentemente nunca se cortan, ¿no? Hay una distancia igual entre ambas rectas y eso pasa con todas las rectas, ¿no? Estas son las llamadas pues, rectas paralelas, ¿no? Aquí observamos, por ejemplo, un tramo de las vías de los rieles del tren y también observamos el concepto de paralelismo, ¿no? Dos rectas que idealmente nunca se van a cortar porque siempre guardan una misma distancia en el tiempo. Aquí observamos una foto de las antiguas Torres Gemelas y claramente aquí podemos trazar dos rectas paralelas entre ellas, ¿no? Definitivamente el paralelismo, entonces, ¿qué cosa significa? Significa que dos rectas son paralelas cuando éstas siempre se mantienen a una misma distancia y jamás se cortan. Es el concepto ideal de rectas paralelas. Vamos a definiciones importantes primero, para ahondar en este capítulo. Primero, lo más importante, ¿no? El concepto de ángulos opuestos por el vértice. Miren, muchachos, si yo tengo dos rayos que se cruzan, aquí hay un concepto tan básico que pareciera no fuera tan importante, pero para este capítulo lo va a hacer. Lo vamos a usar en todo momento. Cuando cruzo dos rectas siempre se va a formar un ángulo en particular, ¿no? Pero si tú te das cuenta, la prolongación de ese ángulo hacia el otro lado me va a generar un ángulo de igual medida. Pues está claro entonces que los ángulos estos, los opuestos, deben ser iguales. Este concepto, como les repito, lo vamos a usar a cada rato en este capítulo. Otro concepto básico es de los ángulos alternos internos. Cuando yo tengo dos rectas paralelas y corto con una secante, aquí se van a marcar dos ángulos en particular. Los ángulos de azul que ven acá. Esos ángulos son los llamados ángulos alternos internos. Y siempre van a medir igual. Estas dos propiedades, muchachos, nos dicen entonces que si dos rectas se cruzan, se forman dos ángulos iguales, opuestos por el vértice, así se llaman, pero son iguales. Y los ángulos alternos internos entre dos rectas paralelas siempre también van a ser iguales. En base a estas dos propiedades vamos a resolver todos los problemas en esta parte. Ahora bien, si tenemos dos rectas paralelas cortadas por una secante, aquí siempre se van a formar 8 ángulos. Observen, primero, el segundo, el tercer ángulo, un cuarto ángulo, abajo ahora el ángulo 5, el sexto ángulo, el séptimo, y ahí están los 8 ángulos. Claro que la numeración es al azar, yo he tomado esta orientación para enumerar los 8 ángulos, pero aquí lo más importante es lo siguiente, veamos. Este ángulo de azul 3 y el ángulo 6, que son de azul, son justamente los ángulos alternos internos y siempre van a ser iguales. Ahora bien, no solamente ellos dos, el ángulo de amarillo 4 y el ángulo 5, también amarillo, son también opuestos a ambos lados de la recta secante. Entonces también son ángulos alternos internos. Es decir, entre dos rectas paralelas en realidad hay dos pares que son alternos internos. Entonces el 6, y el 4 y el 5, y son iguales. Ahora, observe por favor, el ángulo 3 y el ángulo 2 son opuestos por el vértice. Por este concepto, obviamente deben ser iguales. Entonces lo que estoy pintando de azul van a ser iguales. Aquí abajo, el ángulo 7 y el ángulo 6 también son iguales por este concepto. Entonces los pinto del mismo color. Si hago lo mismo con el número 1 y el ángulo 4, miren, el 1 y el 4, que son opuestos por el vértice, entonces también el 1 y el 4 son iguales. Lo mismo pasa acá.
El 5 y el 8 también miden igual. Esto es importante tomar en cuenta para poder memorizar las propiedades de los ángulos que se forman entre rectas paralelas. Si usted domina el concepto del pintado que yo he hecho, rápidamente va a entender que los ángulos 3 y 2 son iguales, que el ángulo 1 y 4 son iguales, que el ángulo 5 y 8 y el 7 y 6 son iguales. Otro concepto es que si tomas dos ángulos de colores diferentes, van a sumar 180. Por ejemplo, el 1 y el 2 suman 180. El 4 y el 6 van a tener que sumar 180 y así. Entonces, los ángulos del mismo color miden igual. Por ejemplo, los ángulos 2 y 3 azules, el 6 y el 7 azules, todos miden igual. A su vez, los ángulos 1, 4, 5 y 8 también son iguales. Esto porque o son alternos o son opuestos por el vértice. Pero deben tomar en cuenta que si los pintas de manera adecuada, como les he enseñado, los ángulos del mismo color deben medir igual. Además, si tomas dos ángulos de diferente color, estos van a sumar 180, siempre. Por ejemplo, el 3 con el 5, o azul y amarillo, van a sumar 180. El 4 y el 6, también bien, el 4 amarillo, el 6 azul, también 180. El 1 y el 7 pasa lo mismo. Con el ángulo 2 y 8 sucede lo mismo, azul y amarillo. Es decir, siempre estos pares tomados de diferentes colores siempre van a sumar 180. Está claro que cada uno de estos pares de ángulos tomados tienen nombres diferentes, pero no es necesario ahorita ahondar con los nombres para evitar las confusiones. Lo que importa son estos dos conceptos sencillos, ¿no? De que si tú pintas de manera adecuada, los que tienen el mismo color van a medir igual, y los que tienen diferente color van a sumar 180 siempre. Veamos algunos ejemplos. Me dicen, complete los ángulos faltantes aquí en el gráfico. Bueno, aquí tengo dos rectas paralelas cortadas por una secante. Este ángulo de 60 va a empezar a correr hasta el final, hasta abajo. Observe. Si aquí es 60, como este ángulo es opuesto con él, también obviamente debe medir 60. Ahora, si observamos el tema de que los ángulos alternos e internos son iguales, entonces diremos que si aquí es 60, aquí abajo también debe ser 60, porque son alternos. Además, el ángulo que está opuesto a él, obviamente también debe medir 60. Y ahí ya tenemos los cuatro ángulos. Ahora, el ángulo de amarillo. Está claro que aquí hay un ángulo llano, ¿no? 760, este ángulo de amarillo es lo que le falta para ser 180, por lo tanto debe ser 120. Pero este 120 es opuesto con este que está acá abajo, por lo tanto debe medir igual. Ahora, el 120 que estoy mostrando con el ángulo amarillo que está abajo son alternos internos, uno a la derecha, otro a la izquierda. Alternos internos también, entonces debe medir igual. Y el ángulo de abajo también es opuesto con él, por lo tanto debe medir también 120 grados. Y ahí están los 8 ángulos, que es lo que nosotros debemos de aprender siempre a calcular, los 8 ángulos. Segundo ejemplo, dice, complete los ángulos faltantes y hay X. Bueno, observe acá. Esto vale 50, esto vale 3X más 10. Esto ya es un problema clásico de rectas paralelas cortadas por una secante. Y que no necesitamos fórmulas para resolverlo. No hay nombres, no. Solamente estos conceptos que hemos visto de los 8 ángulos. Empezamos. Si aquí es 50, el ángulo opuesto con él es 50. Ahora, el ángulo aquí abajo, ¿no?, también es igual a él, porque son alternos internos. Aquí debe ser entonces 50. Y listo. Estos dos ángulos, como se observa, deben sumar 180 grados. Entonces la ecuación sería 50 más 3x más 10 es igual a 180. Entonces eso quiere decir que si acá tengo 60, pasa a restar 120 entre 3, x nos saldrá 40 grados. Y esa es la respuesta. Vamos entonces ahora con los ejercicios de esta parte. Ejercicio número 1 dice, complete los ángulos faltantes y hay X. Bueno, aquí tenemos dos rectas paralelas cortadas por una secante. Así que vamos a la solución. Este 150 grados obviamente es igual a este 150 que está acá. Son opuestos por el vértice. Ahora bien, este ángulo de azul es alterno con él. Por lo tanto también mide igual, 150. Finalmente, estos dos ángulos son opuestos por el vértice, así es que son iguales, ¿no? Lo que significa que en la ecuación tendríamos que x más 20 es igual a 150. Bueno, del 20 pasa a restar y el valor de x saldría 130 grados. Y esa es la respuesta. Ejercicio 2. Bien, nuevamente hay que completar los ángulos y hay que hallar x. Ahora tenemos que si aquí es 70 abajo, entonces este sería opuesto con él,
sería igual a 70. Este ángulo de rojo, obviamente, ¿no?, son alternos internos con él, por lo tanto también debe medir 70. Ahora finalmente en esta parte, estos dos ángulos suman 180 claramente. Entonces, la ecuación sería x más 60 más 70 es igual a 180 grados. 70 más 60, 130, pasa a restar, equivaldría entonces 50 grados. Y esa es la respuesta. Ejercicio 3. Bueno, nuevamente me dan las rectas paralelas cortadas por una secante. Ahora, si aquí es 80, ¿no?, entonces el opuesto a él también debe medir 80. Este ángulo 80 ahora, con este que acabo de pintar, son alternos internos, por lo tanto también debe medir igual, 80. Finalmente esos dos ángulos son opuestos por el vértice, por lo tanto deben ser iguales, ¿no? Entonces la ecuación sería 80 es igual a 2x más 10. Bien, el 10 pasa a restar, 70 entre 2, 35 grados. Y esa es la respuesta. Ejercicio 4. Me dan aquí el gráfico, me piden hallar x. Y bueno, empecemos. Primero, si aquí es x, ¿sí?, y menos 40, entonces como él es opuesto con él, deben ser igual, x menos 40. Ahora, si este ángulo es x menos 40, abajo sería su alterno interno, por lo tanto deben ser también iguales, x menos 40. Finalmente aquí abajo tenemos dos ángulos que forman un ángulo llano, lo que significa que x menos 40 más x más 40 me debe dar 180 grados. Bien, como ven, los 40 se cancelan, ¿sí? X más x, 2x, igual a 180, x valdría entonces 90 grados, ¿no es cierto? 90 grados, listo. Ejercicio 5. Me dan el gráfico y observamos lo siguiente, ¿no? Este ángulo que está acá con el 3x menos 20 son opuestos por el vértice, son iguales. Entonces aquí sería igual a 3x menos 20. Además, el 3x menos 20 y el x más 40 son alternos internos, por lo tanto deben medir igual. Eso significa entonces que 3x menos 20 es igual a x más 40. Bueno, hay que resolver la ecuación. Y aquí tenemos que 3x menos x es igual a 40 más 20, ¿no? Acá tendremos 60, ¿sí? Y acá tendremos 2x, y el valor de x finalmente saldría 30 grados. Y esa es la respuesta. Ejercicio 6. Bueno, acá me dan un problema más bonito. Me piden hallar x. Vayamos a la solución rápidamente. Observe acá. Primero notemos que el ángulo de vértice que acabo de dibujar es igual a este ángulo de 20 grados. Son opuestos por el vértice. Entonces ese ángulo vale 20. Ahora bien, todo este ángulo mide 30 grados. El ángulo de arriba, que también lo he pintado verde, obviamente mide igual porque son alternos internos. Al hacer eso me doy cuenta que aquí arriba estos dos ángulos, 30 y x más 10, deben ser o deben sumar 180, ¿no? Entonces estos dos ángulos deben sumar 180 grados. Es un ángulo llano, claramente, ¿no? Por lo tanto, x más 10 más 30 me debe dar 180 grados. Acá tengo 40, pasa a restar, el valor de x saldría entonces 140 grados. Y esa es la respuesta. Bien, jóvenes, vamos ahora sí a las propiedades de este tema. Propiedad número 1. Aquí la propiedad de la regla de la M, ¿no? Esta propiedad básicamente dice lo siguiente. Cuando yo tengo dos rectas paralelas y aquí dos líneas quebradas que forman un ángulo en el medio, pues se cumple lo siguiente. Este ángulo de azul que mira hacia la derecha es igual a la suma de los ángulos de rojo que miran hacia la izquierda, ¿no? Justamente aquí noten que hay una letra M, ¿no? Los lomos de la M son los ángulos que miran hacia la izquierda y la parte honda de la M es el que mira hacia la derecha, ¿no? Entonces aquí se cumple que x es igual a alfa más beta. Veamos un ejemplo. Aquí noten claramente que los ángulos de rojo son los que miran hacia la izquierda y el ángulo de azul de 80 es el que mira hacia la derecha. La teoría dice que la suma de estos dos ángulos me debe dar 2x más 10 más 20 más 3x me debe dar 80 grados, ¿no? De ahí que 5x más 30 es igual a 80. El 30 pasa a restar, el 5 pasa a dividir y el valor de x me va a salir 10 grados, ¿no? Sencillo ejemplo. Veamos un segundo ejemplo. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con plantear la ecuación, ¿no? Tú no vayas a decir que 290 es igual a x más 160. Eso es un error muy común en los alumnos. Así que hay que tener mucho cuidado. Lo que hay que tomar en cuenta es que los ángulos de la fórmula,
el alfa y el beta están dentro de las paralelas, están dentro y son agudos. El ángulo X que ves acá también es un ángulo menor que 180. Entonces eso tienes que tener cuidado al momento de plantear la ecuación. Si te das cuenta, aquí el ángulo X está mirando hacia la izquierda y es agudo. Este ángulo entonces forma parte de la ecuación de la fórmula. Ahora, el ángulo que estoy pintando de rojo aquí abajo, necesito hallarlo, porque es él a quien lo voy a usar en la ecuación. Entonces, si acá es 160, obviamente este ángulo debe ser 20, porque eso es suplementario, eso es suplemento, ¿no? Muy bien, aquí dice que todo este arco, o todo este ángulo mide 290 grados. Entonces, el ángulo que falta para completar la vuelta sería, de todas maneras, 70 grados. Para que de esa manera tenga yo aquí 360 grados. Listo, ahora sí la ecuación está clara. Se cumple entonces que x más 20 es igual a 70 grados. O si quieres, 70 es igual a x más 20. Es lo mismo. De aquí que x, el 20 pasa a restar y el valor de x me saldría 50 grados. Y esa es la respuesta. Ejemplo 3. A ver, analicemos este ejemplo que está acá. Aparentemente no se parece nada en la fórmula. Sin embargo, si tú eres bastante acucioso, observa qué tal si haces esto. Mira, ve. Vas a prolongar este lado hacia la derecha y abajo también haces lo mismo. Y oh sorpresa, ahí ya está la forma de la M. Mira. La M está mirando ahora hacia el lado izquierdo, ¿no? Pues bien, los ángulos de la fórmula no es 120, tampoco es 150, así que tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Porque estos ángulos son obtusos. Y en la propiedad número 1, los ángulos alfa y beta son agudos. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a hallar el suplemento de 120 para empezar a trabajar con él. El suplemento de 120 es 60, ¿no es cierto? Y acá el suplemento de 150 es 30. Entonces estos ángulos de azul son los que yo voy a usar. Sería 60 y 30. Listo. Ahora bien, el ángulo de rojo 3x es el que mira hacia la izquierda. Así que la propiedad es bien clara, ¿no? Se cumple entonces que 3x es igual a 60 más 30. Listo. 3x es igual a 90. Entonces el valor de x debe ser 30 grados. Y esa es la respuesta. Propiedad número 2. Veamos esta propiedad, la propiedad llamada la regla del serrucho, ¿no? Aquí, como ven, esto simula los dientes de un serrucho. Y los ángulos de rojo son los que miran hacia la izquierda. Los ángulos alfa, beta y teta entonces mirarán a la izquierda. Los ángulos de amarillo, es decir, x y y, miran hacia la derecha. Eso quiere decir entonces que se cumple que x más y es igual a alfa más beta más teta. Clásica propiedad del serrucho. Un ejemplo sería el siguiente, ¿no? Noten aquí que hay que marcar los ángulos que miran a un lado y los otros que miran al lado contrario. En este caso, observemos 4x, el ángulo de azul, 38, el ángulo de azul, miran hacia la izquierda. Los ángulos que miran a la derecha son el 42 de rojo y el 3x también de rojo. Por lo tanto, la teoría dice que los ángulos que miran a un lado, 4x más 38, debe ser igual a los ángulos que miran al otro lado, 42 más 3x. Listo. Hay que resolver esto. Aquí el 3x pasa a restar, el 38 que está sumando pasa a restar, y tendríamos que x es igual a 4 grados. Y esa es la respuesta. Ejemplo número 2. Nuevamente hay que tomar los ángulos agudos de los dientes de este serrucho. Entonces empezamos primero por el de abajo, ¿no? Este ángulo que está acá es el agudo y es el que va a usarse en la fórmula. El 2x no, porque es obtuso. Entonces, el suplemento de 2x es 180 menos 2x. Él con el 40 van a mirar a la derecha. Ahora, los ángulos que miran hacia la izquierda son claramente el 20 y el 30. Por lo tanto, la ecuación sería así, ¿no? 20 más 30, que los que miran a la izquierda, es igual a los que miran a la derecha. 40 más 180 menos 2x. Listo. Hay que sumar nada más de manera correcta. Tendríamos entonces aquí que 50 es igual a 220 menos 2x. El 2x pasa a sumar, el 50 pasa a restar, luego entre 2 y el valor de x nos va a salir 85 grados. Y esa es la respuesta. Ejemplo número 3. Bueno, aquí nuevamente me dan dos rectas paralelas, L1 es paralela a L2. Y miren la situación del problema, ¿no? No me vaya a decir que x es igual a 125 más 130, ¿no? Ese es un error común, ¿no? Porque estás inventando ahí, ¿no? Lo que tú tienes que ver es la propiedad del serrucho, ¿no? O de la regla de la M, pero esto no es ninguno de esos. Entonces aquí para resolver el problema vamos a hacer algo importante, vamos a hacer un artificio, ¿sí? Vamos a trazar aquí dos rectas perpendiculares a las rectas L1 y L2.
que sean paralelas, claro, o sea que forme 90 arriba y acá también que forme 90 grados. Ahora bien, observa claramente lo que voy a hacer, ¿eh? Este ángulo que he marcado ahorita, ¿no? ¿Cuánto mide? Si tú te das cuenta, al inicio medía 125, pero lo de rojo es 90. Por lo tanto, el ángulo que está aquí por diferencia es 35 grados. Lo mismo hacemos acá. Al inicio vemos que todo es 130, pero como acá hay 90, obviamente el ángulo que está de amarillo acá debe ser 40. Para que 40 más este 90 me dé el 130 total que aquí aparece, ¿no? Y listo. Si tú volteas la cabeza así, ¿qué vas a ver? La propiedad de la regla de la M, ¿no? ¿Y qué se cumple ahí? Que X es igual a 35 más 40. Y eso vale 75 grados. Y esa es la respuesta. Propiedad número 3. Bien, aquí vamos a ver la propiedad llamada la regla de la escalera. Esto os ocurre cuando tú tienes dos rectas paralelas y empiezas a dibujar un ángulo sobre otro y sobre otro hasta llegar inclusive el ángulo del techo, ¿no? Y se sabe que los ángulos, en este caso alfa más beta más teta más gamma más psi, llamado trinche también, todas esas sumas me debe dar siempre 180 grados. Así de simple. Veamos un ejemplo de aplicación. En este problemita, en este ejemplo 1, los ángulos en escalera son 2x más 20 más 25 más 3x más 70. Todos entonces deben sumar y me debe dar 180 grados. Bien, sumamos los números, ¿no? Y las x, 2 más 3, 5x más 115 igual a 180. Bien, el 115 pasa a restar y lo divides entre 5 y el valor de x nos debe salir 13 grados. Y esa es la respuesta. Ejemplo 2. Bueno, aquí nuevamente vamos a observar la propiedad de la escalera. Observen, mira, acá tenemos x, 90 y 78, ¿no? Los tres ángulos, como ven, forman una escalera incluyendo el del techo. Entonces la propiedad me dice que la suma de esos tres ángulos, x más 90 más 78, me debe dar 180 grados. Bien, de aquí tendríamos que x más 168 es igual a 180. El 168 pasa a restar y el valor de x nos saldría 12 grados. Y esa es la respuesta. Veamos el ejemplo número 3. Aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí también se ven las escaleras, miren. 28, 25. Los ángulos miran a la derecha en este caso, ¿no? Ojo que aquí x no forma parte de la escalera. Está mirando hacia la izquierda. El ángulo que debo tomar en cuenta es el que está al costadito del x, porque miran a la derecha. Entonces, este ángulo, como se nota, es el suplemento de x. Sería entonces 180 menos x. Bien, y faltaría el ángulo del techo. Este 90 que está ahí. Listo, los ángulos de rojo que están pintados deben sumar 180 grados. Bien, cancelamos los 180, y nos tendríamos que 28 más 25 más 90 es 143 menos x es igual a 0. El x pasa a la derecha, por lo tanto el valor de x nos saldría 143 grados. Y esa es la respuesta. Bien, jóvenes, finalmente les estoy dejando aquí un grupo de ejercicios para que lo resuelvan en casa. Y bueno, en su momento seguro se hará la revisión de él. Nos vemos.